El poder es una de las fuerzas más atractivas y peligrosas que existen. Su promesa de control, influencia y dominio puede parecer irresistible, pero también tiene la capacidad de transformar a quienes lo poseen, moldeando no solo sus acciones, sino también su carácter y su percepción del mundo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo personas, movimientos y gobiernos comienzan con las mejores intenciones, solo para ser corrompidos por el poder una vez que lo alcanzan. Es como si este tuviera un efecto corrosivo, un veneno invisible que se manifiesta lentamente. La verdadera naturaleza del poder radica en su capacidad para desconectar a las personas de la realidad. Cuando alguien tiene poder, comienza a percibirse como superior, como alguien que no está sujeto a las mismas reglas que los demás. Esto crea un abismo entre quien ostenta el poder y quienes están bajo su control. Con el tiempo, esa desconexión puede llevar a la arrogancia, al desprecio por las necesidades de los demás y, en última instancia, a la deshumanización. Como bien se ha dicho, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El problema del poder no radica únicamente en quienes lo poseen, sino en el sistema que lo alimenta. Una vez que alguien accede a una posición de poder, muchas veces se rodea de personas que alimentan su ego y refuerzan su autoridad, creando un entorno en el que las críticas son vistas como amenazas. Esto no solo perpetúa el abuso de poder, sino que también aísla al individuo, dejándolo incapaz de reconocer sus propios errores. El poder también actúa como un espejo, reflejando lo que realmente somos en nuestro interior. No transforma a las personas, sino que amplifica sus verdaderos valores, sus miedos y sus deseos. Para algunos, el poder puede ser una herramienta para el bien, para otros, se convierte en una excusa para explotar, controlar o incluso destruir. Como dice una de las frases más célebres, el poder revela a los hombres, no los cambia. La tentación de aferrarse al poder es otro aspecto fundamental. Quienes lo poseen suelen temer perderlo más que cualquier otra cosa. Este miedo puede llevar a acciones desesperadas, la censura, la manipulación, el abuso de aquellos que cuestionan su autoridad. En este contexto, el poder ya no es un medio para lograr un objetivo, sino un fin en sí mismo, algo que debe conservarse a toda costa, incluso si eso significa traicionar los ideales que llevaron a la persona a obtenerlo. El peligro del poder no se limita a las grandes figuras históricas o a los líderes mundiales. Todos enfrentamos, en mayor o menor medida, situaciones donde tenemos poder sobre los demás, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la familia. Estas dinámicas, aunque pequeñas, también tienen el potencial de corromper. Cada vez que usamos nuestra posición para manipular, para imponer nuestras ideas o para controlar a los demás, estamos dejando que el poder nos transforme. El poder es, en esencia, una prueba. No es algo inherentemente malo, pero tampoco es neutral. Todo depende de cómo se maneje, de cuánto autocontrol y conciencia tenga quien lo posee. Sin embargo, la naturaleza humana tiende a sucumbir ante él. Como alguien dijo alguna vez, quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Porque, a menudo, el poder convierte a las personas en aquello que más temían o despreciaban. Una de las claves para resistir la corrupción del poder es la humildad. Recordar que nadie es infalible, que todos estamos sujetos a errores y que el poder no nos hace superiores a los demás, solo nos da una responsabilidad mayor. Es necesario rodearse de personas que se atrevan a cuestionar, a criticar y a señalar los errores, porque es en esa diversidad de perspectivas donde se encuentra el verdadero equilibrio. El poder también debe ser temporal. Cuando alguien permanece demasiado tiempo en una posición de autoridad, las probabilidades de caer en la corrupción aumentan. Por eso, los sistemas más efectivos son aquellos que limitan el tiempo y el alcance del poder, asegurando que ningún individuo o grupo se vuelva demasiado fuerte como para no rendir cuentas. El poder, en su esencia, no es algo neutral. Es una fuerza que puede construir o destruir, dependiendo de las manos en las que se encuentre. George Orwell, en sus obras más emblemáticas como 1984 y Rebelión en la Granja, exploró esta dualidad del poder, mostrándonos cómo puede transformar incluso las intenciones más nobles en herramientas de control y opresión. Su visión no solo es un análisis político, sino también una advertencia universal sobre la naturaleza humana.
Orwell no solo describió cómo el poder corrompe, sino también cómo deshumaniza. En 1984, el partido controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos, no solo sus acciones, sino incluso sus pensamientos. Esta obsesión por el poder total no busca simplemente gobernar, sino borrar la individualidad y someter el espíritu humano. Una de sus frases más impactantes lo resume: el poder no es un medio, es un fin. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución, uno hace la revolución para establecer la dictadura. El poder, según Orwell, tiene un efecto corrosivo porque se alimenta de sí mismo. Quienes lo poseen no solo buscan mantenerlo, sino expandirlo, sin importar el costo. En Rebelión en la Granja, los animales comienzan su revolución con la promesa de igualdad, solo para terminar bajo un régimen aún más opresivo que el anterior. Esta ironía no es casual. Orwell nos muestra cómo incluso los ideales más puros pueden ser distorsionados cuando el poder se convierte en el objetivo final. La obra de Orwell también revela algo inquietante: el poder no solo corrompe a quienes lo poseen, sino también a quienes lo toleran. En una sociedad sometida, el miedo, la apatía y la conformidad permiten que el abuso de poder prospere. El silencio se convierte en complicidad y las pequeñas concesiones terminan justificando grandes injusticias. Como Orwell escribió, hasta que no tomen conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. El poder, tal como lo describe Orwell, despoja a las personas de su humanidad al desconectarlas de la verdad. El control sobre la información, la manipulación de los hechos y la creación de una realidad oficial son herramientas que perpetúan su dominio. Esto no solo ocurre en dictaduras, sino en cualquier sistema donde la verdad se sacrifica por conveniencia o control. Como dice una de las frases más famosas de 1984, quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. A pesar de su visión oscura, Orwell no era completamente pesimista. Su obra también es un llamado a la resistencia, a la importancia de preservar nuestra individualidad y nuestra capacidad de pensar críticamente. Frente al poder que corrompe y controla, la verdad, la memoria y la integridad se convierten en las armas más poderosas. Incluso en las situaciones más opresivas, siempre hay espacio para la esperanza, para pequeñas acciones de rebelión que desafíen el sistema. En nuestras propias vidas, el mensaje de Orwell es claro. El poder no solo está en manos de los grandes líderes o gobiernos, también existe en nuestras relaciones, en nuestras decisiones cotidianas y en cómo tratamos a los demás. Cada vez que usamos nuestra posición para imponer, manipular o controlar, estamos sucumbiendo al mismo patrón que él describió. Pero también tenemos la opción de actuar con humildad, de reconocer nuestras responsabilidades y de buscar formas de construir en lugar de destruir. El poder, más allá de su impacto en los sistemas políticos o sociales, también opera en las interacciones humanas diarias. Orwell no solo hablaba de regímenes totalitarios, su visión del poder incluye cómo éste afecta nuestras relaciones personales, nuestras elecciones y nuestra percepción de la realidad. El poder no necesita ser absoluto para corromper. Incluso en pequeñas dosis, tiene el potencial de alterar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. Por ejemplo, en un entorno laboral, el poder puede llevar a alguien a utilizar su posición para imponer su voluntad sobre los demás, ignorando ideas o perspectivas valiosas solo porque no encajan con su visión. En una relación personal, puede manifestarse como control emocional, donde uno de los miembros utiliza su influencia para manipular o silenciar al otro. Estos son ejemplos cotidianos, lejos de los extremos que Orwell ilustraba en 1984, pero igualmente dañinos en su capacidad para destruir confianza, respeto y autenticidad. En Rebelión en la Granja, Orwell expone cómo el poder se sostiene a través de la propaganda y la manipulación de la verdad. Los cerdos, que comienzan como líderes revolucionarios, distorsionan gradualmente los ideales de la revolución para consolidar su control. Una de las frases más reveladoras de la obra es: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Este tipo de lógica perversa no solo ocurre en dictaduras, sino también en la vida diaria, cuando las reglas se reinterpretan para favorecer a quienes tienen poder, creando desigualdades que muchos aceptan por temor o resignación.
Otro tema clave en la obra de Orwell es cómo el poder puede redefinir la moralidad. Cuando una persona o grupo alcanza una posición de dominio, a menudo justifica sus acciones, por atroces que sean, en nombre de un bien mayor. Este fenómeno no es exclusivo de los gobiernos, ocurre en familias, empresas e incluso comunidades. Por ejemplo, un líder puede imponer decisiones drásticas alegando que son por el bien de todos, mientras sus verdaderas intenciones están guiadas por el egoísmo o el miedo a perder su posición. Aquí, Orwell nos advierte sobre el peligro de racionalizar el abuso de poder y de no cuestionar las motivaciones detrás de las acciones de quienes están en el control. El poder también tiene un efecto hipnótico en quienes lo observan. Orwell muestra cómo los ciudadanos de 1984 no solo aceptan el dominio del partido, sino que llegan a amarlo. Este fenómeno, conocido como doble pensar, permite a las personas sostener dos ideas opuestas al mismo tiempo, como odiar la opresión pero justificarla porque creen que es necesaria. En la vida cotidiana, esto se refleja cuando justificamos actitudes autoritarias en líderes, amigos o figuras de autoridad porque preferimos la comodidad de no cuestionar. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Esta frase no es solo un lema distópico, es un recordatorio de cómo las palabras y los conceptos pueden ser tergiversados para mantener el poder. Orwell también nos alerta sobre la desensibilización que el poder puede causar en quienes lo ejercen. Cuanto más tiempo alguien pasa en una posición de autoridad, más se aleja de la realidad de las personas a las que afecta. Esto no solo ocurre en líderes políticos, sino en cualquier posición de privilegio. Por ejemplo, un empresario que toma decisiones desde la comodidad de su oficina puede ignorar cómo esas decisiones afectan a los trabajadores en el terreno. Este aislamiento, como muestra Orwell, no solo perpetúa el abuso de poder, sino que también deshumaniza a quienes lo ejercen, llevándolos a ver a las personas como simples números o herramientas. Sin embargo, Orwell también plantea que el poder, cuando se maneja con conciencia y humildad, puede ser una fuerza para el cambio positivo. Aunque sus obras tienden hacia el pesimismo, implícitamente sugieren que el antídoto para la corrupción del poder es la integridad personal y la rendición de cuentas. Ejemplos históricos como líderes que optaron por limitar su tiempo en el poder o decisiones que priorizaron el bienestar colectivo por encima del beneficio personal muestran que la corrupción no es inevitable, pero sí requiere esfuerzo para evitarla. El poder es una prueba constante para el alma humana. Nos tienta con la promesa de control, con la ilusión de superioridad y con la creencia de que podemos moldear el mundo a nuestra voluntad. Sin embargo, como George Orwell nos mostró en sus obras, el poder no solo transforma el mundo exterior, sino que también penetra en nuestro interior, desdibujando los límites entre nuestras intenciones originales y las acciones que terminamos justificando en su nombre. La pregunta no es si el poder corrompe, sino cómo podemos resistir su influencia y permanecer íntegros frente a su seducción. En 1984, Orwell nos enseñó que el poder absoluto no busca simplemente gobernar. Su verdadero objetivo es borrar la individualidad, reescribir la verdad y someter el espíritu humano a una obediencia total. Esta dinámica no solo ocurre en regímenes totalitarios, sino también en los pequeños sistemas de poder que operan en nuestra vida cotidiana. Cada vez que permitimos que el control, el ego o el temor nos guíen, estamos reproduciendo esas mismas estructuras a menor escala. Es fácil señalar a los grandes tiranos de la historia, pero el poder nos desafía a todos, incluso en los espacios más íntimos de nuestras relaciones y decisiones. El peligro del poder no está solo en quienes lo poseen, sino en la pasividad de quienes lo aceptan. Orwell nos recuerda que el silencio, la conformidad y la indiferencia son los mejores aliados del abuso. En Rebelión en la Granja, los animales permiten que los ideales de la revolución sean corrompidos porque prefieren evitar el conflicto, porque se convencen de que el cambio es imposible o porque temen las represalias. Esta lección sigue siendo relevante cada vez que elegimos mirar hacia otro lado, cada vez que justificamos pequeñas injusticias, contribuimos a que el poder se perpetúe y a que la corrupción eche raíces. Sin embargo, el poder no tiene que ser un sinónimo de corrupción. Su verdadera naturaleza depende de cómo lo manejemos, de si somos capaces de ejercerlo con humildad, empatía y responsabilidad. El poder, como cualquier herramienta, puede ser destructivo o constructivo según las manos que lo manejen.
Orwell nos muestra los extremos del abuso, pero también implícitamente nos invita a reflexionar sobre cómo podemos hacer las cosas de manera diferente. Nos recuerda que la clave para resistir la corrupción está en mantenernos vigilantes, en no perder de vista nuestros valores y en rodearnos de voces críticas que nos mantengan anclados a la realidad. En el ámbito personal, esto significa usar el poder que tenemos, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en nuestras comunidades, como una oportunidad para construir en lugar de destruir, para elevar a los demás en lugar de controlarlos. Significa reconocer que el poder no es un derecho, sino una responsabilidad, y que cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, refleja quiénes somos en nuestro interior. El poder no tiene por qué ser un fin en sí mismo, puede ser un medio para crear algo más grande que nosotros mismos, algo que beneficie no solo a nuestra propia ambición, sino también a quienes nos rodean. En el ámbito colectivo, implica cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad, resistir la desinformación que busca moldear nuestra percepción y defender la verdad incluso cuando es incómodo o impopular. Orwell nos recuerda que la lucha por la libertad no es algo que ocurra una vez y termine, es un esfuerzo continuo, una batalla diaria contra las fuerzas que buscan controlar no solo nuestras acciones, sino también nuestras mentes. Como escribió en 1984, la libertad es el derecho a decir que 2 más 2 son 4. Desde ahí se deriva todo lo demás. Esta frase encapsula el núcleo de su mensaje: el poder corrupto no puede sostenerse frente a una verdad que se defiende con convicción. En última instancia, el poder nos enfrenta a una pregunta fundamental: ¿qué hacemos con él cuando lo tenemos? ¿Lo usamos para imponer, para controlar, para alimentar nuestro ego, o lo empleamos como una fuerza para el bien común? Cada uno de nosotros enfrenta esta pregunta en diferentes momentos de nuestra vida, y nuestra respuesta define no solo quiénes somos, sino también el mundo que dejamos atrás. Orwell nos dejó con una advertencia clara: el poder tiene el potencial de deshumanizarnos, de alejarnos de nuestra esencia y de convertirnos en aquello que juramos combatir. Pero también nos dejó con una esperanza implícita: si somos conscientes de su naturaleza, si actuamos con integridad y si resistimos la tentación de utilizarlo para fines egoístas, el poder puede ser transformador. No tiene por qué ser el fin de nuestra humanidad, sino una herramienta para elevarla. El poder, al final, no solo revela quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Y en esa revelación, tenemos la oportunidad de elegir un camino diferente, de construir un mundo donde el poder no sea una fuerza que corrompe, sino una que inspira, que une y que refleja lo mejor de nuestra humanidad. Como lectores y como actores de nuestra propia historia, depende de nosotros decidir cómo queremos manejar ese poder. Porque, como bien dijo Orwell, el verdadero poder es saber que tienes el control y elegir no abusar de él.